amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy feliz porque hoy les voy a compartir este tutorial tan hermoso, especial y a la vez súper sencillo y fácil de hacer. Como pueden darse cuenta, esto es una cinta para el cabello, también le llamamos tiara, diadema, vincha, turbante, tiene muchos nombres. El caso es que les voy a estar explicando el paso a paso para que ustedes la hagan junto conmigo. Como pueden darse cuenta, es bastante chiquita porque es para una niña de 3 años, por lo tanto es chiquita, pero no se preocupen porque yo les voy a estar dando las indicaciones para que ustedes la apliquen para diferentes tallas. A las amigas que elaboren la diadema y me pasen fotitos por mi Instagram, las voy a estar posteando por allí para que todas mis amigas que me siguen vean sus trabajos. De manera que vamos con el paso a paso, mis hermosas. Ok, mis amigas, aquí tenemos nuestra lana y nuestro gancho. Vamos a comenzar elaborando un anillo deslizado. Básicamente, amigas, para hacer un anillo deslizado solo tienes que hacer como que si fueras un nudo, pero sin cerrar. Lo vamos a dejar así, vean, abiertito. Entonces, dentro de mi anillo vamos a levantar primeramente con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ella equivale como un punto. Ahora, a partir de estas 3 cadenas, vamos a elaborar puntos altos dentro de nuestro anillo deslizado. Vamos a realizar, amigas, un total de 20. Si ustedes quieren realizarlo más grande, también lo pueden hacer, amigas. Añadiendo más de 20 puntos, pueden ser 30. En nuestro caso solo vamos a hacer 20, amigas. Entonces vamos a proseguir a realizar 20 puntos altos. Listo, mis amigas, vean, ya tenemos todos los puntos altos. En total hemos realizado 20, como les dije. Vamos a sacar esta hebra aquí un poco para que no se me vaya a salir. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es cerrar nuestro nudo o anillo de esta manera, amigas. Cerramos bien, amigas, para que quede nuestro hoyito, quede bien cerradito. Ok, ya cerramos. Ahora vamos aquí a cerrar esta vuelta. Ok, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y bueno, amigas, de esta manera es como queda nuestra vuelta. Vean, amigas, que es igualito. Es exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es cortar esta hebra. Vamos a sacar, bien, amigas, ya la hemos sacado. Ahora lo que vamos a hacer aquí es asegurar un poco de esta manera. Yo aseguro, si ustedes tienen otra forma lo pueden hacer. Y ahora estas dos hebras yo las voy a anudar. Y bien, amigas, de esta manera queda cerradito ya nuestra vuelta. Ven, y entonces aquí vamos a cortar. Una vez que ya cortamos, ahora vamos a proseguir a coser nuestra perlita acá. Bien, amigas, ya tenemos aquí nuestra aguja de coser. Lo tenemos con su hilo y de esta manera vamos a comenzar a pasar lo siguiente. Bueno, vean cómo yo le voy a hacer, amigas. Yo me voy a ir para la parte de atrás y yo voy a pasar por un ladito mi aguja y ahora voy a añadir mi perlita. Entonces voy a pasar y voy a asegurar, amigas. Si vean, aquí está donde salió el hilo, donde sacamos la aguja. Entonces por el otro lado yo ahora voy a sacarla. ¿Sí ven? Y de esta manera queda aseguradita mi perlita. Entonces ahora lo que me queda hacer pasar unas 2 o 3 veces haciendo el mismo proceso hasta que quede bien aseguradita mi perlita, que no se vaya a caer. ¿Sí ven, amigas? Qué facilito es. Vamos a pasar una última vez. Y listo. Entonces aquí vamos a asegurar. De esta manera, amigas. Bien, pasamos por el centro y así queda aseguradito. Pasamos una vez más. Si ustedes lo hacen con el mix, con el hilo de coser del mismo color de la lana, no se va a notar. Entonces aquí cortamos
Y bueno, amigas, de esta manera es como queda. Ahora ustedes lo que van a hacer, amigas, es continuar haciendo muchísimas más. En nuestro caso vamos a hacer 10. Aquí las tenemos, vean, ya yo las adelanté. Ustedes avanzan haciendo las 10 de ustedes, o si quieren ponerles más, si quieren ponerle menos. Ahora vamos a proseguir a realizar lo que sería el cordón o la cinta que va a ir a la cabeza de la niña. Entonces vamos a continuar. Bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana, nuestro ganchillo, y aquí esto es lo que vamos a hacer ahorita. Esta es la parte donde van a ir juntas. Vean nuestras florecitas, vean, aquí van a ir. Entonces ya yo tengo la mía realizada, pero les voy a explicar el paso a paso para que ustedes la vayan haciendo también. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Ustedes lo hacen de la manera como ustedes ya sepan realizarlo. Bien, ahora, amigas, una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, comenzamos haciendo cadenetas según la medida que nos haya dado. En nuestro caso, la de nuestra niña dio 30 centímetros, que es esta que está acá. Ahora, como este es un modelo en el cual le voy a estar explicando el paso a paso, yo no voy a usar una medida exacta, sino que me voy a guiar solo por 20 puntos nada más, amigas. 20 cadenetas. Llevo aquí 2. Ok, amigas, aquí tengo 20 puntos. Aquí ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer 1, 2 cadenas. Agarran lazada y donde quedaron con su última cadena, allí van a hacer un medio punto. Sacan completo. Así se hace el medio punto. Van a hacer uno más allí mismo. Ok, tenemos 2 puntos allí. Vamos a hacer uno más, amigas. Tienen que ser 3 puntos allí en ese mismo punto. Ahora, vamos a regresarnos por cada punto haciendo medios puntos. Vean cómo le vamos a hacer. Desde este primer punto, aquí, ustedes van a hacer medios puntos así. Sacan completo. Agarran una lazada, se pasan al siguiente y van a hacer medios puntos. Así ustedes van a seguir por toda su vuelta. Bien, amigas, como pueden darse cuenta, vean, aquí ya terminamos toda nuestra fila de medios puntos. Ahora aquí, amigas, ustedes van a hacer lo siguiente. Agarran y en este último punto, vean, en donde hicimos, vamos a hacer 2 más. O sea, tienen que haber 3 medios puntos en ese mismo espacio. Ahora, amigas, aquí ya les voy a explicar en este modelo que tenemos acá. Aquí vamos a hacer esta tira, que esto va a ser lo que va a ir amarrado a la cabecita abajo. Esta tira ustedes la pueden hacer a su gusto, si la quieren larga, si la quieren corta, eso va a depender de ustedes. En nuestro caso, esta modelo mide para mi niña de 3 años. Yo la quise hacer con una medida de, ya les voy a decir para que tomen en cuenta. Ok, amigas, esta mide 24 centímetros. Entonces allí ustedes pueden más o menos guiarse. De todas maneras, lo que yo les recomiendo es que midan con su cinta métrica y esa medida es la que ustedes van a coger. Ahora, bueno, ¿cómo se hace esto? Aquí ustedes van a levantar con cadenetas al aire hasta que tengan la medida que ustedes quieren. En nuestro caso hicimos un total de 70 cadenetas para hacer esta. Esta tiene 70 cadenetas o 70 puntos y mide 24 centímetros. Ahora, ustedes hagan de cuenta que aquí ya terminamos la medida. Es un ejemplo. Ustedes sí van a hacer su tira larga con sus puntos que ustedes quieran. Ahora, yo me voy a regresar por aquí desde mi primer punto y voy a deslizar, amigas. De esta manera, vean bien. Deslizo. Aquí sí saqué completo. Entonces me paso al siguiente punto y me voy a regresar, amigas, haciendo puntos rasos o puntos deslizados. Así hasta que yo llegue al final. Puntos deslizados. Este punto ya lo hemos trabajado muchísimas veces aquí en este canal, por lo tanto ya ustedes deben saber. Ok, aquí vamos a hacer el último. Ya estamos aquí en mi final.
Bien, vean, ya llegamos aquí. Ahora vamos a repetir en el mismo espacio 3 medios puntos más. Vean, amigas, así como ustedes están viendo. Bien, amigas, una vez que ya tenemos 6 puntos en ese mismo espacio, recuerden que hicimos 3 la tira y luego hicimos 3 más en ese mismo espacio. Ahora nos vamos a regresar por todos mis puntos hasta que llegue aquí a mi final, haciendo un punto en cada espacio. ¿Cómo le vamos a hacer? Súper fácil, amigas. Desde el primer punto ustedes hacen medios puntos bajos, medios puntos. En cada espacio, amigas, ustedes van a ir hasta el final. De manera, amigas, que bueno, así es como vamos a continuar y nos vamos a ver aquí para explicarles cómo van a hacer con la otra tira. Bien, amigas, vean, aquí ya hicimos toda mi vuelta de medios puntos. Aquí me queda mi último punto. Bueno, allí voy a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí, amigas? Voy a nuevamente, según la misma cantidad que hice de puntos acá o de cadenetas, es la misma que voy a hacer de este lado. En nuestro caso, elaboramos 70 puntos de un lado y 70 puntos del otro lado. Entonces aquí ustedes van a repetir lo mismo. Hacen sus cadenetas según su medida que ustedes hayan escogido y luego se regresan y hacen puntos rasos o puntos deslizados. Ahí está, amigas. Hacen el último punto y una vez que ustedes hacen el último punto, bueno, amigas, súper fácil, aquí deslizan, aquí ven arriba del primer punto que hicieron, aquí está, van a deslizar, luego aquí cortan su hebra y luego prosiguen a esconder sus hebras. Vean que esto fue súper fácil de elaborar de una sola pieza, amigas. Empezamos con cadenetas y así regresamos y así dimos toda la vuelta sin unir, solamente de una sola pieza. Bueno, ahora vamos a explicarle cómo es que vamos a hacer. Aquí tenemos nuestras florecitas. Ustedes tienen dos opciones. Así, amigas. Vean cómo le vamos a hacer. Bueno, la primera opción es coserla. Con su aguja de coser, ustedes empiezan a coser hasta que su flor quede aquí pegadita y bien firme. Y luego van cosiendo las demás y así. Pero si tienes silicón, en nuestro caso aquí tenemos este, entonces lo que vamos a hacer es más fácil, amiga. Es pegarla con silicón todas nuestras flores acá. Obviamente aquí ustedes van a su mitad, ¿sí ven? Entonces, depende de las flores que hayan hecho, en nuestro caso hicimos 10, ustedes aquí van a ponerla en la primera. O sea, en el centro van a pegar la primera para que no se confundan y no les queden unas más acá y unas más allá. Entonces, desde el centro van a unir en ambos lados hasta que quede parejo. Entonces, empezamos poniendo la silicón. Aquí en mi centro. Entonces así voy a pegar la mía. Que quede bien pegadita. Aseguramos que quede bien pegada. Entonces voy a la siguiente. Que queden bien pegaditas, amigas. Se aseguran de echarle bastante. Tampoco tanto, ¿no? Para que no se les rebose. Entonces aquí vuelven a pegar la otra. Luego que ya pegamos una de este lado, ahora vamos con el otro lado. Va a ser acá, ven, aquí. Bien, entonces allí pegamos la otra.
Entonces ahora la siguiente la van a pegar de este lado, la siguiente la van a pegar de este lado y así hasta que quede parejito. Entonces vamos a continuar, amigas. Amigas, vean, ya hemos terminado nuestra bandita, ya hemos pegado todas nuestras florecitas. Vean, así es como se ve de este lado. Tengo mucho cuidado aquí, amigas, porque aún no está bien pegada del todo. ¿Qué les ha parecido? Si les ha gustado mucho este tutorial, déjamelo saber en los comentarios. Si la llegas a hacer, mándame fotito por mi Instagram, que yo les voy a estar posteando por allí. Y bueno, amigas, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.